cáncer gástrico. Al final de la exposición pueden hacer las preguntas. ¿Sí pasó la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esta es la definición de dispepsia de acuerdo a los criterios Roma 4 publicados en el 2016. Se define como dolor en epigastrio de un mes o más de evolución con la presencia de los siguientes síntomas. Entonces, dolor con o sin llenura precoz, náuseas, vómito, malestar en epigastrio o pirosis. Es muy importante que desde el punto de vista clínico el término gastritis no existe. Ese es un diagnóstico solamente endoscópico. Si se cumplen los criterios anteriormente mencionados, hablamos de dispepsia. Ya esta es una definición. Entonces, cualquier dolor que se localice en el hemiabdomen superior asociado a pirosis, saciedad precoz, náuseas o vómito se define como dispepsia. Los criterios de Roma 4 lo van a dividir en dolor o síndrome de dolor o malestar epigástrico y síndrome de distrés postprandial, que es la división que hace en este momento los criterios de lógico. Esta es una entidad heterogénea, no existe un factor de riesgo ni una fisiopatología única ni universal tampoco. El dolor que se localice por debajo del ombligo en el hemiabdomen inferior no se considera dispepsia. Desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia de este síndrome es muy alto, del 15 al 23%, lo habíamos mencionado, los factores de riesgo y lo que concierne a su fisiopatología es muy heterogénea, es multifactorial, altera la calidad de vida. Aproximadamente del 1 al 2% de las personas que sufren dispepsia tienen cuadros severos que requieren manejo multidisciplinario con gastroenterología, con psiquiatría. Menos del 25% de los pacientes consultan y puede persistir más o menos en el 25% de los pacientes los síntomas durante toda la vida. Este es el impacto, el costo que tiene este tipo de enfermedad. Aproximadamente el 20% de la población mundial, si son 8.000 millones de personas, el 20% serían 160 millones de personas, sufren de dispepsia. 40%, ¿sí? Acuden a una consulta de cuidado primario de medicina general o medicina familiar. El 15% ya son referidos a una consulta secundaria, ya sea una consulta de medicina interna. El 20 al 30% consultan al servicio de gastroenterología y este es el costo por año que tiene esta enfermedad, 28 millones año. ¿Sí? Disminuye bastante la calidad de vida, ausentismo laboral y es más frecuente en mujeres entre los 20 a los 40 años, mujeres jóvenes, personas consumidoras de antiinflamatorios no esteroideos y también los consumidores de tabaco. Estos son los criterios de Roma publicados en el 2016. Ellos definen dispepsia funcional. Posteriormente, pues vamos a ver qué es la definición de dispepsia funcional, que es la presencia de síntomas por lo menos 6 meses antes de hacer el diagnóstico y los síntomas deben estar activos en los últimos 3 meses y debe presentar uno o más de los síntomas que ahí están mencionados. Plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor en epigastrio y ardor en epigastrio. Es muy importante que para hacer el diagnóstico de dispepsia funcional debemos realizar una endoscopia de vías digestivas altas y descartar una enfermedad sistémica, estructural o metabólica como causante de los síntomas. Si se descarta esa enfermedad, se define como dispepsia funcional.
Se divide en dos, lo que habíamos mencionado, el síndrome de distrés postprandial, que se define como los síntomas de plenitud postprandial, saciedad temprana, cualquiera de esos dos síntomas, al menos 3 días por semana, síntomas activos en los últimos 3 meses. Y el otro es síndrome de dolor en epigastrio, definido por la presencia de dolor en epigastrio, ardor en epigastrio, al menos una vez en la semana y los síntomas activos durante los últimos 3 meses. La dispepsia, habíamos mencionado, la podemos dividir o clasificar en no investigada, que es el síndrome como tal, en los cuales no se ha hecho endoscopia de vías digestivas altas, secundarias a patologías definidas, que aproximadamente corresponde al 20 y 30% de los pacientes. Dentro de las enfermedades más frecuentes que encontramos un daño estructural está la esofagitis erosiva en un 13%, la úlcera péptica, ya sea úlcera a nivel gástrico o duodenal del 8%, el cáncer gástrico menos del 1%, el cáncer esofágico es una patología rara, menos del 0.3%, presencia de Helicobacter pylori 5%, se ha relacionado, inclusive el tratamiento tiene una mejoría parcial de los síntomas de dispepsia, personas consumidoras de analgésicos no esteroideos, de algunos tipos de antibióticos como los macrólidos, infecciones intestinales como la giardiasis o estrongiloides y síndromes de mala absorción como la enfermedad celíaca, en los cuales se haya descartado alguna causa secundaria, orgánica, metabólica o sistémica, se define ya como dispepsia funcional y este corresponde más o menos al 70 al 80% de todos los pacientes. Estos son los factores de riesgo, la dispepsia funcional o primaria, entonces son múltiples factores de riesgo. Parece que hay un aumento en la sensibilidad gástrica o duodenal, también hay una alteración en lo que es el vaciamiento gástrico, alteraciones neurológicas relacionadas con neuropatía vagal relacionado, y lo mencionamos al principio, que es más frecuente en mujeres, probablemente con un alto nivel de distrés psicológico. También existen alteraciones en la motilidad y movilidad intestinal. Hay una sensibilidad aumentada al ácido, especialmente a nivel duodenal. El componente ya afectivo, ¿sí? Hipomotilidad también andral en este grupo de pacientes, un vaciamiento gástrico retardado y unas disritmias gástricas, que es lo que se ha relacionado. Como ustedes ven, son multifactoriales y las causas probablemente sean múltiples. Aquí pues faltaría y se ha relacionado especialmente con ciertas infecciones virales, parasitarias, bacterianas, en las cuales se cuentan infecciones especialmente por salmonela, por chiquela, por proteus, en la cual hay una disregulación y una respuesta inflamatoria anormal, y hasta el 80% de los pacientes que presentan este tipo de infección en el primer año pueden desarrollar una dispepsia funcional. Ya en dispepsia orgánica, una dispepsia ya secundaria en la cual se encuentra daño estructural del estómago o del duodeno, entonces las causas más frecuentes es el consumo de AINES, de ácido acetil salicílico, el uso de anticoagulantes, warfarina, los anticoagulantes directos, el uso de glucocorticoides y el Helicobacter pylori, que ya lo saben ustedes, está relacionado con la presencia de úlcera duodenal y úlcera gástrica. Desde el punto de vista diagnóstico, lo más importante es una excelente historia clínica. Usualmente el examen físico en este grupo de pacientes es normal. La única alteración que encontramos en algunos pacientes es dolor en epigastrio. Los laboratorios de rutina no tienen ninguna validez. Debemos individualizar a cada paciente y de acuerdo a los hallazgos
en el examen físico, pues podemos solicitar un cuadro hemático, pruebas de función hepática, transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, proteínas, albúmina y en algunos pacientes para descartar patologías asociadas hepáticas o de vesícula biliar, litiasis, solicitar una ecografía hepatobiliar. En la dispepsia no investigada, pues la pregunta que nos debemos hacer es cuándo solicitar la endoscopia de vías digestivas. Y esto va a depender de la epidemiología que tenga cada país en cuanto a la incidencia y la prevalencia de cáncer gástrico. En Estados Unidos y Canadá, pues la prevalencia de cáncer gástrico es muy baja. Las guías mencionan allá que la solicitud de endoscopia es a partir de los 60 años sin síntomas de alarma. Si hay síntomas de alarma, probablemente se debe realizar la solicitud un poco más temprana. En México, 55 años sin síntomas de alarma. En Colombia, como existe una alta prevalencia de cáncer gástrico, se debe solicitar a todos los pacientes con síntomas de dispepsia mayores de 35 años o independientes de la edad si tienen signos de alarma. Y ustedes pueden encontrar esta guía colombiana publicada en la revista colombiana de gastroenterología. Y estos son los signos y síntomas de alarma que siempre nos debemos hacer para definir si el paciente hay que solicitarle una endoscopia. Entonces, pérdida de peso significativa no intencionada. Esto significa una pérdida más del 5%, vómitos persistentes, ¿sí? Alteraciones de la deglución, disfagia, que haya presentado sangrado digestivo, pues con todas las manifestaciones, hematemesis, melanemesis, rectorragia, presencia o sensación de masa abdominal, anemia, definido como una hemoglobina por debajo de 13 en hombres o en mujeres, una hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro o en mujeres embarazadas, una hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro, la presencia de ictericia, adenopatías, especialmente en cadenas cervicales, axilares e inguinales. Este es un estudio donde se publica el porcentaje de los síntomas más frecuentes, síntomas de alarma en pacientes con síntomas de dispepsia. Como ustedes pueden ver, el principal signo fue la anemia, que se encontró en el 78.8%. El segundo fue la pérdida de peso significativa, no intencional, del 67.9%. La tercera fue la sensación o la presencia de masa abdominal en el 27.9%, sangrado digestivo en el 15.4%, para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento cuando realizan una historia clínica. Estas son las recomendaciones que nos hace la Guía Colombiana de Gastroenterología sobre el diagnóstico y manejo de dispepsia, publicado en el 2016. Entonces, la primera recomendación, y lo habíamos mencionado anteriormente, hay que hacer una historia clínica detallada para detectar los síntomas de dispepsia, factores de riesgo, hábitos intestinales y antecedentes de gastroenteritis aguda. Lo habíamos mencionado que probablemente de acuerdo al patógeno, estos pacientes pueden desarrollar posteriormente dispepsia hasta en un 80%. Siempre se recomienda en todos los pacientes identificar los signos de alarma en pacientes que no se ha realizado una endoscopia digestiva o pacientes que tengan dispepsia no investigada. Ya lo habíamos mencionado, cuál es la indicación de la endoscopia de vías digestivas altas. Entonces, todos los pacientes mayores de 35 años con síntomas, uno o más síntomas de dispepsia, hay que realizar endoscopia de vías digestivas altas. Y en pacientes que tengan signos de alarma independiente de la edad, hay que realizar una endoscopia de vías digestivas altas. Esto nos permite, y ahí nos lo recomiendan, para descartar si existen causas secundarias de dispepsia, una dispepsia orgánica o secundaria.
En cuanto al tratamiento, ellos mencionan, y aquí nos dan una recomendación, nunca utilizar antiácidos o citoprotectores, medicamentos como el hidróxido de aluminio, magnesio, simeticona en el mercado, Milanta, Pexamar. Realmente cuando se comparan en los distintos estudios versus placebo, se mostró que estos medicamentos no tenían ninguna utilidad. Entonces, también hay que brindarle información a los pacientes para que no se autoformulen los antiácidos, los riesgos que tienen, desequilibrios hidroelectrolíticos, alteraciones en el tránsito intestinal que pueden presentar estos pacientes. Como medicamentos de primera línea, especialmente si predominan los síntomas de dolor en epigastrio, malestar o dolor en epigastrio, deben ser los medicamentos antisecretores como los inhibidores de la bomba de protones, y se recomienda que este tratamiento no sea indefinido. Usualmente cuando se inician este tipo de medicamentos, los adultos, especialmente los adultos mayores, continúan de forma indefinida estos medicamentos. La guía recomienda que no sean más de 8 semanas y suspenderlos de forma gradual. Si no responden al tratamiento con antisecretores, con inhibidor de bombas de protones, se recomienda siempre realizar una historia o un reinterrogatorio, especialmente haciendo énfasis en los síntomas de alarma. En pacientes que predominen, pacientes con dispepsia funcional que predominen los síntomas postprandiales, el síndrome de estrés postprandial, se sugiere el uso de proquinéticos. La guía recomienda la cotiamida. Realmente ese medicamento, pues nosotros no lo tenemos en Colombia, entonces debemos utilizar otros medicamentos como mosaprida, que sería una buena elección, metoclopramida. Desafortunadamente, pues tiene muchos efectos adversos, especialmente neurológicos, en los cuales nos exige hacer un seguimiento más estricto en este grupo de pacientes. En los pacientes con dispepsia que iniciamos el tratamiento con inhibidores de bomba de protones y no tuvo respuesta, la recomendación de la guía es utilizar como medicamento de segunda línea un proquinético, o lo contrario, si nosotros iniciamos con un proquinético y el paciente persiste con los síntomas, entonces dejan como segunda opción la utilización de los antisecretores. Siempre hay que evaluar los riesgos, los efectos adversos, especialmente enfermedades cardiovasculares neurológicas que tienen los proquinéticos, porque pueden prolongar el QT. A nivel neurológico, pues las alteraciones, especialmente movimientos anormales, disquinesias tardías que pueden ser posteriormente permanentes a pesar de la suspensión de los medicamentos. En aquellos pacientes que finalmente no hayan respondido, que no sean respondedores al uso de inhibidores de bomba de protones y proquinéticos, se sugiere como medicamento de tercera línea el uso de antidepresivos, y en este caso la amitriptilina, iniciar dosis bajas entre 12.5 a 25 miligramos por día. Siempre, ustedes saben los efectos adversos que tiene especialmente la amitriptilina, que está contraindicado en pacientes que tengan falla cardíaca, que tengan cardiopatía coronaria, porque pueden desencadenar arritmias cardíacas. Entonces es muy importante siempre seleccionar muy bien nuestros pacientes y evaluar los riesgos de efectos secundarios. Esta es una recomendación sobre otro tipo de terapias, especialmente la guía no recomienda el uso de acupuntura. Muchas personas al verse enferma, pues buscan otras alternativas que pueden ser válidas en un momento, pero realmente nosotros no tenemos evidencia que la acupuntura y tampoco la medicina tradicional china sirva para el tratamiento de las dispepsias. En algún grupo de pacientes seleccionados probablemente se sugiere intervenciones psicológicas, ya un manejo multidisciplinario con psicología, psiquiatría, gastroenterología y medicina interna
para mejorar los síntomas de dispepsia en este grupo de pacientes. Este es el algoritmo. Estos son dos algoritmos en cuanto a la dispepsia no investigada. Ya habíamos mencionado que dolor o molestia que se localice en el hemiabdomen superior de 3 meses de síntomas activos hacen el diagnóstico de dispepsia. Siempre nos debemos preguntar si hay una enfermedad causante de dispepsia o medicamentos que nos puedan estar agravando la sintomatología, los AINES, los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios. Entonces, si existe algún medicamento, pues en la medida que se puedan suspender, pues suspenderlos y dar un tratamiento específico. De lo contrario, pues se considera el diagnóstico de dispepsia no investigada hasta que no se realice una endoscopia de vías digestivas en pacientes mayores de 35 años o en pacientes que tengan síntomas o signos de alarma independientes de la edad. Se debe realizar una endoscopia en este grupo de pacientes y la recomendación de las guías es que hay que hacer siempre búsqueda del Helicobacter pylori, y una recomendación que hace es que si nosotros encontramos en el momento de la endoscopia una mucosa gástrica completamente normal, sin alteración, con presencia de síntomas de dispepsia, no realizar biopsias esofágicas, pero siempre realizar biopsias en el cuerpo o en el antro. De forma usual no se deben realizar biopsias en el duodeno, tan solo en aquellos pacientes que han tenido previamente fracaso terapéutico con los medicamentos anteriormente mencionados, o en la consideración de aquellos pacientes que se está haciendo un diagnóstico presuntivo, un síndrome de mala absorción, enfermedad celíaca, en la cual pues con pruebas serológicas, que posteriormente en otra charla vamos a hablar del síndrome de mala absorción asociado a las biopsias en duodeno, múltiples biopsias nos van a ayudar a realizar el diagnóstico de síndrome de mala absorción. Ya habíamos mencionado que una endoscopia de vías digestivas con un daño orgánico estructural se considera una dispepsia orgánica. De lo contrario, pues se considera una dispepsia funcional. Y pues después vamos a hablar del otro algoritmo. En pacientes que no tengan lo que hemos mencionado, que no sean mayores de 35 años y que no tengan síntomas de alarma, se recomienda dar un tratamiento con antisecretores, con inhibidores de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, deslanzoprazol, todos los que existen en el mercado durante 4 semanas. Si no mejoran los síntomas, es recomendable realizar una endoscopia de vías digestivas altas y estudio para Helicobacter pylori. Este ya es el algoritmo para dispepsia funcional, en la cual la endoscopia de vías digestivas altas es completamente normal, no tiene ninguna alteración significativa. La recomendación es si en la endoscopia el estudio de Helicobacter pylori es positivo, se debe tratar y siempre comprobar erradicación. Se puede hacer con un test de aliento, usualmente se hace 6 semanas a 8 semanas después de la erradicación, o el uso de antígenos en materia fecal. Los síntomas posteriormente, si no, entonces los dividimos en síntomas predominantes. Lo habíamos mencionado, dolor en epigastrio, siempre tratar con inhibidores de bomba de protones como medicamentos de primera línea, o si hay presencia de síndrome de estrés postprandial, entonces tratar con prokinéticos en este grupo de pacientes. Si persiste los síntomas, entonces si iniciamos con inhibidores de bomba de protones, vamos a utilizar prokinéticos, y si iniciamos con prokinéticos, pues vamos a iniciar inhibidores de la bomba de protones, y en algunos casos la recomendación es combinar los dos medicamentos, sabiendo que estos tratamientos no se pueden extender más de 8 semanas. Si definitivamente el paciente persiste con síntomas, entonces la indicación es iniciar dosis bajas de antidepresivos
En este caso, amitriptilina 12.5 a 25 miligramos día. Si hay persistencia de los síntomas, pues ya se debe remitir a un centro especializado en el manejo de estos pacientes con síndrome dispéptico. En el tratamiento de la dispepsia, entonces, cuando hay presencia de Helicobacter, siempre hay que tratarlos. Si no hay mejoría, inhibidor de bomba de protones. Si no hay mejoría, la utilización de antidepresivos tricíclicos. Si no hay mejoría, la utilización de proquinéticos. Aquí dan una recomendación como la domperidona, especialmente pues en Colombia la podemos utilizar de 3 a 4 semanas. En Estados Unidos requiere aprobación para el uso de este tipo de medicamentos, pues por los efectos efectos neurológicos y cardíacos que tiene este tipo de proquinético. Lo más importante, y siempre lo menciono, es la excelente relación médico-paciente, explicarle al paciente que la causa de su dolor no es secundaria ni a cáncer, a tumores, masas, que no tienen nada grave, que todo está relacionado probablemente con el estado emocional, en los cuales hay un aumento de la sensibilidad en el estómago y en el duodeno, y que siempre pues se le van a formular medicamentos por un corto tiempo, máximo 8 semanas, para el control de la sintomatología. Aquí sí vale una excelente relación para que los pacientes tengan algún grado de mejoría de la sintomatología. Hemos mencionado el Helicobacter pylori. Realmente en el 10 al 20% se ha relacionado con la presencia de úlcera péptica, especialmente úlcera gástrica, también con úlcera duodenal. En el 1% de los pacientes que presentan úlceras van a presentar complicaciones graves, que son hemorragias o perforaciones, y es el principal factor de riesgo para desarrollar adenocarcinoma gástrico y también pues el tumor linfoide asociado a la mucosa gástrica, el linfoma gástrico asociado a la mucosa gástrica, como hemos mencionado anteriormente. Según las estadísticas, en Colombia aproximadamente el 60% de las personas están colonizadas con el Helicobacter pylori, aproximadamente el 20% desarrollan signos o síntomas, ya sean un cuadro de gastritis crónica, que es la manifestación más frecuente, y menos frecuente úlcera, y en el 1% pueden desarrollar un adenocarcinoma gástrico. ¿Qué beneficios tiene la erradicación del Helicobacter pylori? En el 2018, el doctor William Botero y sus residentes, es una de las personas, uno de los gastroenterólogos en Colombia que más ha estudiado el Helicobacter pylori, publicó este artículo que ustedes lo pueden leer, es un muy buen artículo y eso. Y ellos en su artículo mencionan que cuáles son los beneficios de la erradicación de Helicobacter pylori. En personas que sean consumidoras crónicas de AINES o aspirina, reduce el riesgo de presencia de úlceras y sangrados por las mismas. También las personas que utilizan de forma crónica los inhibidores de bomba de protones también disminuyen el riesgo de progresión de gastritis crónica y de atrofia. En pacientes que tengan el antecedente de cáncer gástrico avanzado o temprano, disminuye el riesgo de cáncer gástrico metacrónicos en este grupo de pacientes. En pacientes que tengan linfomas gástricos de bajo grado, está relacionado con curación de la enfermedad en el 100% de los casos también. Puede regresar la atrofia del cuerpo gástrico cuando se trata. En la dispepsia con Helicobacter pylori, lo hemos mencionado, pueden desaparecer los síntomas después de 6 meses del tratamiento con un número necesario a tratar de 14. Eso quiere decir que necesito tratar 14 pacientes para que un paciente tenga desaparición completamente de los síntomas de dispepsia. Historia familiar de cáncer gástrico. Las personas que tengan también reduce el riesgo de cáncer gástrico en el futuro, y pacientes que tengan anemia ferropénica refractaria al tratamiento con sulfato ferroso, con hierro sistémico, pacientes con anemia megaloblástica también resistente al tratamiento con
cianocobalamina o pacientes con trombocitopenia inmune refractaria a los glucocorticoides, se ha demostrado que la erradicación del Helicobacter pylori se ha relacionado con mejoría de las anemias y el aumento en el número de recuento de plaquetas. Estas son las tasas de resistencia primaria del Helicobacter pylori y es muy importante que las conozcan para que en el momento que se tome la decisión de cuál es el mejor tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori, ustedes conozcan cuál es el mejor esquema de acuerdo a estas tasas de resistencia que se tienen. Si ustedes ven, nosotros tenemos ya unas tasas en Colombia de resistencia al metronidazol mayor del 80%. Algunos colegas galenos todavía utilizan en el esquema de erradicación del Helicobacter el metronidazol, entonces realmente pues no va a funcionar por el alto grado de resistencia. Claritromicina, ya en Colombia encontramos una resistencia al 25%, levofloxacina 27%, y ustedes ven, la amoxicilina debe estar siempre presente en el esquema de erradicación del Helicobacter pylori porque tiene una baja incidencia de resistencia menor del 2% en este grupo de pacientes. Entonces, de acuerdo a esto, estas son las recomendaciones que ellos nos dan en el tratamiento del Helicobacter, ya de acuerdo a la resistencia anteriormente mencionada, debe ser un tratamiento cuádruple y el tiempo de duración muy importante, 14 días, 14 días. Entonces el tratamiento va a ser amoxicilina, una dosis de 500 miligramos o 750 miligramos, 850 que es la presentación real, 3 veces o 4 veces al día, no 2 veces al día, que es una dosificación que probablemente rompa con todas las reglas de farmacocinética y de la vida media que tenga la amoxicilina. Un inhibidor de bomba de protones, aquí hay que utilizar dosis altas. Si vamos a utilizar omeprazol 40 miligramos cada 12 horas, es omeprazol 40 miligramos cada 12 horas, porque esto disminuye la acidificación en el estómago, aumenta la replicación del virus, él se replica especialmente en un pH, aumenta su replicación cuando el pH está entre 6 a 7 y esto aumenta también la sensibilidad a los antibióticos. Levofloxacina, 500 miligramos una vez al día y Bisbacter, 2 tabletas 2 veces al día por 14 días. Las alternativas son amoxicilina, el otro esquema que es en vez de levofloxacina vamos a utilizar claritromicina 500 miligramos 2 veces al día también por 14 días. En aquellos pacientes, digamos que las tasas de erradicación con estos dos esquemas aproximadamente es del 88 al 90%. Lo otro, y es muy importante, lo mencionan también ellos en el artículo, que en este momento tampoco recomienda una terapia secuencial. ¿Qué quiere decir? Iniciar con 2 medicamentos y posteriormente terminar con otros 2 medicamentos. La terapia debe ser completa con los 4 medicamentos. Cuando los pacientes no responden a la terapia de primera línea en algunos casos, pero en todos los laboratorios no realizan sensibilidad y resistencia a los antibióticos, sería una alternativa donde se pueda realizar, o de lo contrario, la recomendación es utilizar una terapia de salvamento o de rescate, que es un tratamiento más recomendado, es antisecretores, bomba de protones, 2 veces al día, dosis máxima tope, bismuto subsalicilato o subcitrato, 2 tabletas 2 veces al día, furazolidona 3 veces al día y tetraciclinas. Desafortunadamente estos esquemas tienen muchos efectos adversos gastrointestinales y las tasas de suspensión superan el 28 al 30%. Otra alternativa, ustedes la ven ahí, y es esta, que la única que hay cuando se incluyen dentro del esquema la rifabutina, ese esquema que solo va por 10 días y se incluye la rifabutina. El resto de esquemas sí deben ser por 14 días. De la rifabutina es amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día, rifabutina 150 miligramos 2 veces al día y el inhibidor de bombas de protones
dosis máxima de 80 miligramos en el caso de esomeprazol o omeprazol 2 veces al día. En conclusión, y esta es la gran recomendación que ellos hacen en cuanto al tratamiento del Helicobacter pylori, este es el de primera elección que ellos lo hacen, inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, claritromicina, levofloxacina y siempre adicionar Bisbacter, 2 tabletas 2 veces al día, y las tasas de erradicación, de eficacia o de éxito van del 88 al 94% con este tipo de tratamiento. En conclusión de este primer capítulo, la dispepsia no es lo mismo que gastritis. Gastritis es un diagnóstico completamente endoscópico, dispepsia es un diagnóstico clínico. La dispepsia funcional, ustedes se dieron, es la principal causa de dispepsia en el 70 al 80%. El diagnóstico de dispepsia funcional siempre va a necesitar un estudio endoscópico para descartar causas secundarias, ¿sí? La erradicación del Helicobacter pylori mejora menos del 10% los síntomas de dispepsia. Los inhibidores de la bomba de protones son superiores al placebo en cuanto al tratamiento de la dispepsia. También los antidepresivos en los diferentes estudios han demostrado que son superiores al placebo. Los prokinéticos en este momento, pues todavía no tenemos estudios con un gran respaldo en la evidencia. Y en Colombia es muy importante que se debe realizar siempre la endoscopia en pacientes con síntomas de dispepsia a partir de los 35 años o con signos o síntomas de alarma. Independiente de la edad, se debe realizar una endoscopia de vías digestivas. El segundo capítulo es la hemorragia de vías digestivas altas. Es una consulta muy frecuente en el servicio de urgencias. Probablemente ustedes cuando roten por el servicio de cirugía, que en la mayoría de instituciones es la especialidad que recibe este grupo de pacientes. Entonces la prevalencia es del 5 al 10%. También hay múltiples causas. La principal causa siempre va a ser la presencia del Helicobacter pylori. Hay otras causas menos frecuentes como el uso de AINES, anticoagulantes, antiagregantes. La úlcera gástrica, la que se localiza en el estómago, la imagen de arriba que ustedes, esto corresponde a una úlcera gástrica, es la más frecuente, 64%. La imagen de abajo corresponde ya a una úlcera duodenal, que corresponde más o menos al 30%. Ya habíamos mencionado que el uso de AINES se relaciona más o menos con el 40% de causa de hemorragia de vías digestivas altas y la presencia del Helicobacter sigue siendo la principal causa de las úlceras gástricas. Vamos a hablar de la primera, que es la úlcera gastroduodenal. Entonces, es la primera causa de hemorragia de vías digestivas, ¿sí? Digamos que ha disminuido bastante su incidencia por el uso crónico de los antisecretores, esomeprazol, lansoprazol. La mayoría de estas cicatrizan de forma espontánea, pero tienen unas altas tasas de recidivas a 2 años de aproximadamente el 80 al 90%. Ustedes ven acá que la mayoría de estas úlceras tienen un diámetro muy pequeño, menor de 1 centímetro, que la mayoría de veces está asociado con la presencia de infección por Helicobacter pylori AINES, y a veces existe una historia familiar y también en aquellos pacientes que son fumadores activos. El cuadro clínico usualmente es epigastralgia en este grupo de pacientes, alivia con los alimentos y con la toma de antiácidos, y usualmente a los pacientes los despierta un dolor severo en epigastrio. La segunda causa de hemorragia de vías digestivas ya son erosiones. Esto es una gastritis eritematosa que ustedes están viendo en las imágenes, una gastritis eritematosa. Ven esas imágenes endoscópicas donde ven unos parches eritematosos que corresponden a erosiones de la mucosa aguda.
La principal causa también, el Helicobacter pylori, pero pueden estar relacionadas con el consumo de AINES, alcohol y también por condiciones emocionales como el estrés. Es más frecuente en la sexta década y realmente la mortalidad es menos del 1% de esta condición clínica. Hemorragia en cirróticos, ustedes ven las imágenes, esas son varices esofágicas que se presentan en pacientes con cirrosis hepática avanzada. También se puede presentar una gastropatía hipertensiva y varices gástricas en este grupo de pacientes, ¿sí? Que son las dos condiciones. El tratamiento en la profilaxis primaria en pacientes que no han presentado hemorragia ni ruptura de las varices usualmente se hace con beta bloqueadores, con ligadura y escleroterapia en este grupo de pacientes y ya la profilaxis secundaria ya sería ligadura a repetición de acuerdo a los controles endoscópicos. El síndrome de Mallory-Weiss es una condición que se presenta y se localiza en la parte inferior del esófago. Es más frecuente en varones. Es una condición que tiene una incidencia del 0.5 al 17%. Siempre el diagnóstico es endoscópico en este grupo de pacientes y el sangrado en la mayoría de las veces cesa espontáneamente. En el 80 al 90% son pacientes cuyo cuadro clínico es un vómito coercible, frecuente, a veces está relacionado con el paso de sondas nasogástricas, orogástricas de difícil paso. Esta es una condición rara, este tipo de úlcera Duvlafoy, que es la otra úlcera, son como ustedes lo ven, son úlceras muy pequeñitas, ¿sí? Son úlceras muy pequeñas que inclusive no tienen compromiso ni lesiones perilesionales en este grupo de pacientes y usualmente el tratamiento se hace con escleroterapia o con medidas locales, ya sean térmicas o medicamentos con el uso de adrenalina local para hacer hemostasia de la úlcera en este grupo de pacientes. La esofagitis, ustedes están viendo dos imágenes de esofagitis en este grupo de pacientes. La causa más frecuente es el reflujo gastroesofágico. En algunos casos, pues pueden sangrar, como es lo que ven en las imágenes, y el tratamiento es el uso de antisecretores prokinéticos, mosaprida, metoclopramida, usualmente en este grupo de pacientes, y unas medidas antirreflujo para evitar la esofagitis. Entonces, la hemorragia de vías digestivas altas se define como toda hemorragia que se localiza por encima del ángulo de Treis. Las manifestaciones clínicas más frecuentes es hematemesis, que es vómito con sangre reciente, sangre rutilante, melenas, melanemesis, que es sangre en cuncho de café, y menos frecuente es la hematoquexia, a veces cuando son sangrados digestivos abundantes. Entonces, una manifestación puede ser la hematoquexia, sabiendo que es más frecuente una manifestación de hemorragia de vías digestivas bajas. Entonces, la hematemesis, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado, que es un vómito sanguinolento, siempre sugiere una hemorragia moderada a severa. Cuando se presenta melanemesis, que es el vómito en cuncho de café, siempre sugiere más una hemorragia pequeña o una hemorragia limitada. Melenas, ¿sí? Usualmente representa sangrado que se origina desde la orofaringe, el intestino delgado o el colon derecho, y representa varios grados de pérdida de sangre. Y la hematoquexia, ya lo habíamos mencionado, que usualmente es una manifestación de hemorragia de vías digestivas bajas, puede ocurrir en hemorragia de vías digestivas altas, especialmente en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica como hipotensión en este grupo de pacientes. Un acercamiento al diagnóstico es muy importante, pues la historia clínica con los síntomas anteriormente mencionados, los antecedentes, especialmente
patológicos, consumo crónico de alcohol, estigmas de hepatopatía crónica que nos haga pensar que este paciente puede tener varices esofágicas o una gastropatía por hipertensión arterial, angiodisplasias a nivel del estómago, también sabiendo que es una causa muy frecuente también de sangrado digestivo bajo, neoplasias, infecciones por helicobacter, telangiectasias hemorrágicas hereditarias, una condición muy rara, pero la manifestación sí pueden ser cuadros recurrentes de hemorragia de vías digestivas altas. En cuanto a medicamentos, el uso crónico de AINES, antiagregantes, anticoagulantes, corticoides, bismuto y tóxicos, especialmente el cigarrillo y el alcohol. Esto nos puede orientar un poco también el diagnóstico y probablemente si la úlcera es duodenal, es esofágica, entonces usualmente en la úlcera péptica, gástrica o duodenal, el dolor se localiza en epigastrio o en el cuadrante superior derecho, en hipocondrio. En la úlcera esofágica, ¿sí?, tienen alteraciones a la deglución, hay dolor a la deglución, oinofagia, síntomas de reflujo, pirosis, regurgitación, disfagia. En el desgarro de Mallory-Weiss, ya lo habíamos mencionado, son pacientes que han tenido cuadro de náuseas, vómito incoercible, siempre ha habido un cuadro de tos antes de la presentación del sangrado digestivo, en varices esofágicas o gastropatía hipertensiva. Por tal, vamos a encontrar pues los signos de hepatopatía crónica, una ictericia, fatiga, anorexia, ascitis, distensión abdominal, y cuando hay malignidad, pues pérdida de peso, es un paciente caquéctico, probablemente presente disfagia y también una saciedad temprana. En las hemorragias digestivas altas hay una clasificación, que es la clasificación endoscópica de Forres, es muy importante porque esto va a determinar también el tratamiento y el riesgo de resangrado y la vigilancia clínica que nosotros debemos tener con este grupo de pacientes. Entonces, esta clasificación la divide en Forres, Forres 1A, ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, es un vaso sangrante en chorro. El riesgo de recurrencia en este grupo de pacientes, inclusive aquí en esta imagen, la dan del 67 al 95%, que es bastante alta. Acá está el Forres 1B, que es un sangrado activo difuso en este grupo de pacientes por resusamiento, el Forres 2, el Forres sí, 2A, que es un vaso visible pero no sangrante en este grupo de pacientes. En el Forres 2B, ¿sí?, lo que ustedes están viendo es un coágulo adherido, el riesgo de resangrado va del 15 al 30%. En el Forres 2C, lo pueden ver ustedes acá, ¿sí?, que es una mancha plana sin sangrado, y ya en el Forres 3 es un lecho limpio completamente y el riesgo de resangrado va del 0 al 5%. Es muy importante porque en estas condiciones, en el Forres 1A, en el Forres 1B, 2A, el tratamiento de este grupo de pacientes es un tratamiento endoscópico con adrenalina asociado probablemente a un medio local que puede ser térmico o mecánico para poder realizar la hemostasia y el control del sangrado. El Forres 2B usualmente no se realiza ningún tratamiento endoscópico, al menos que se retire el coágulo, y en el momento que nosotros retiremos el coágulo, el paciente empiece a sangrar, pues sí hay que hacer un control endoscópico con adrenalina versus un medio físico o mecánico. Entonces, esto nos puede orientar el grado de sangrado y la gravedad de la hemorragia de vías digestivas altas. Es leve, usualmente es un paciente asintomático con signos vitales normales y aproximadamente la pérdida de la volemia es menos del 10%. Moderado en este grupo de pacientes encontramos los signos vitales normales, pero ya puede haber ortostatismo,
que es una caída de la tensión arterial sistólica, más o menos de 20 milímetros de mercurio, y de la diastólica de 10 milímetros de mercurio cuando se hace un cambio de posición, si el paciente está acostado y se sienta o en bipedestación, puede haber esos cambios, y eso más o menos representa una pérdida de volemia del 10 al 25%. Cuando es grave, ya hay inestabilidad hemodinámica, taquicardia, hay taquipnea, hay sudoración intensa, agitación, oliguria, ortostatismo, y eso representa más o menos una pérdida de la volemia del 25 al 35%, y ya cuando es severa, que es el choque hipovolémico con inestabilidad hemodinámica en este grupo de pacientes, alteración del estado de conciencia, hasta coma, anuria, hipoperfusión, pues la pérdida sanguínea es superior al 35% en este grupo de pacientes. Laboratorios se deben individualizar, pero digamos que los laboratorios que son importantes, realizar una hemoglobina, un hematocrito, hemoclasificación en este grupo de pacientes, ya de acuerdo al examen, de acuerdo a la historia clínica, los antecedentes, se define si es necesidad de hacer pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, si vienen tomando anticoagulantes, y en pacientes con antecedentes de cardiopatía o enfermedad coronaria, realizar un electrocardiograma y troponina en este grupo de pacientes. El soporte general usualmente va a ser nada vía oral, oxígeno por cánula nasal, y en aquellos pacientes que estén inestables hemodinámicamente, que requieran apoyo vasopresor o soporte vasopresor, pues requieren ya la colocación de un catéter venoso central, y si existe alteración del estado de conciencia con un riesgo altísimo de broncoaspiración, pues se deben intubar desde el punto, se deben realizar intubación orotraqueal. Nunca, al menos que exista otra indicación, se debe colocar sonda naso o orogástrica en este grupo de pacientes. Esta es una escala que se utiliza en el servicio de urgencias, es la escala de Blatchford. Nos sirve para determinar el servicio de urgencias a cuáles pacientes se le debe realizar endoscopia y a cuáles se puede realizar una endoscopia de forma ambulatoria. Si el paciente tiene un riesgo bajo, ¿qué quiere decir? Un puntaje menor de 2, es un paciente que se puede manejar ambulatoriamente y se puede realizar la endoscopia de forma diferida. Pero si ya tiene un puntaje mayor de 2, obliga a la hospitalización y realizar endoscopia, idealmente en las primeras 24 horas, o en los pacientes que estén inestables o que hayan sangrado al momento, sangrado durante la hospitalización, pues ellos, la recomendación sí es realizar la endoscopia digestiva en las primeras 12 horas. Y ustedes ven los parámetros, las variables que tiene esta escala, que es urea, hemoglobina, la presión arterial sistólica, y si existen otras comorbilidades, que son insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, presentación con síncope, la presencia de melenas o una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Hay otro score que se utiliza y es importante que lo conozcan ustedes, que es el score de Roca. Es un score que nos determina pronóstico y mortalidad en este grupo de pacientes. La puntuación es muy similar a la escala de Blatchford. Una puntuación menor de 2 es un riesgo bajo, entre 3 a 4 un riesgo intermedio, y por encima de 5 o mayor o igual a 5 es un riesgo alto de mortalidad. Y las variables o parámetros que tiene son la edad, el choque, comorbilidades, diagnósticos endoscópicos, como ustedes lo ven, y también estigmas endoscópicos de sangrado reciente en el momento que se realiza la endoscopia digestiva. Estas son las recomendaciones en cuanto al tratamiento de los pacientes que nos ingresan al servicio de urgencias con una hemorragia de vías digestivas altas. Solo se recomienda transfundir los pacientes cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de 7 gramos por decilitro. Los estudios han demostrado que cuando uno transfunde ya estos pacientes por encima de 9 grados por decilitros, aumentó el riesgo de resangrado y de mortalidad.
Tan solo existen algunas condiciones en las cuales los pacientes tengan de base una enfermedad cardiovascular, ya sea un síndrome coronario agudo, una cardiopatía isquémica, una ACV o una IT, se debe realizar transfusiones para mantener una meta en la hemoglobina en la hemoglobina de 9 gramos por decilitro, y en aquellos pacientes que nos ingresen con sangrado masivo, inestabilidad hemodinámica, siempre hay que realizar una reanimación volumétrica y realizar pues transfusión de acuerdo a la necesidad y a la condición clínica, probablemente guiada ya por otros parámetros clínicos en unidad de cuidados intensivos. Siempre se sugiere que en este grupo de pacientes se inicie un esquema con omeprazol, que es un bolo de 80 miligramos IV, continuado con una infusión continua de 8 miligramos hora, o la alternativa sería 40 miligramos IV cada 12 horas, si no contamos con omeprazol endovenoso. Entonces se puede administrar altas dosis de omeprazol, 40 miligramos cada 12 horas. Muy importante, y ahí lo menciona la guía, que la falta de omeprazol no debe retrasar la realización de endoscopia, y en pacientes que presenten un sangrado digestivo secundario, probablemente a la ruptura de una varice esofágica, en los cuales las instituciones no cuenten para realizar una endoscopia rápida, se debe colocar una sonda. Es muy importante que usted lo busquen en la literatura, este tipo de sonda que es Sextaken-Blackmore, en este grupo de pacientes por varices esofágicas, y una vez que se confirma el diagnóstico de una ruptura de varices esofágicas, se debe administrar otreotid o somatostatina con las dosis que ustedes ven ahí de 0.2 miligramos por mililitro en bolo, y se debe continuar una infusión de 50 microgramos hora durante 5 días. Lo habíamos mencionado que en aquellos pacientes que tengan un índice de Brash-4 por encima de 2, se deben hospitalizar para realizar endoscopia de vías digestivas. El tiempo en que se debe realizar la endoscopia, idealmente en las primeras 24 horas, en los pacientes que han tenido un episodio de sangrado, tan solo en aquellos pacientes que han presentado inestabilidad hemodinámica o que presenten sangrado en el servicio de urgencias o en la hospitalización, o pacientes que vengan recibiendo también anticoagulantes, que nos contraindique la suspensión de los anticoagulantes. Lo ideal es realizar una endoscopia digestiva en las primeras 12 horas de este grupo de pacientes. Lo habíamos mencionado también que en el tratamiento, de acuerdo al Forres 1A, 1B, 2A, se debe realizar un control del sangrado. Eso quiere decir una hemostasia endoscópica en este grupo de pacientes, y idealmente se debe utilizar una terapia dual, que sería adrenalina, ya sea con terapia térmica o adrenalina con una terapia que es mecánica en este grupo de pacientes. En los pacientes que resangre, ¿sí? Que resangre, la recomendación es hacer un control endoscópico, hacer hemostasia, pero si no hay esa posibilidad, entonces se debe considerar la realización de embolización, que lo hacen ya los radiólogos intervencionistas, o también, de acuerdo, si no se tiene la disponibilidad como en algunas instituciones, pues ya realizar cirugía. Es muy raro, pero algunos pacientes, menos del 10%, requieren cirugía en este grupo de pacientes. Esta es la imagen probablemente de la hemostasia que se hace en este grupo de pacientes. Lo que ustedes están viendo acá, se puede utilizar una inyección de adrenalina. Siempre se debe asociar terapia dual con la aplicación. Aquí ya sea mecánica, a través de una sonda, se comprime, se aplica primero, se irriga adrenalina sobre el vaso sangrante y se comprime, que esto sería un método mecánico, y lo otro también a través de una sonda con calor, usualmente se coloca también para hacer una vasoconstricción en el vaso sangrante. Esos son los métodos
de hemostasia endoscópicos que se utilizan en los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas. En aquellos pacientes que tienen una evolución adecuada, que no resangren, pues no se recomienda de forma rutinaria hacer un seguimiento endoscópico, al menos que ya el gastroenterólogo en el momento que hizo la endoscopia, ¿sí?, tenga alguna duda sobre no sobre la técnica, sino sobre la adecuada hemostasia, que sería la única indicación. Ya cuando el paciente resangra, entonces la segunda opción siempre debe ser endoscópica como posibilidad de la hemostasia. Se puede realizar cirugía, de lo contrario, si sigue resangrando a pesar de una segunda endoscopia, ya intervenciones radiológicas como embolización o cirugía de acuerdo a la disponibilidad de la especialidad en este grupo de pacientes. Vamos a hablar de lo que ya son, lo habíamos hablado, de hemorragia de vías digestivas altas, no secundaria a varices esofágicas. Vamos a hablar ahora de hemorragias de vías digestivas altas, secundaria a varices esofágicas. Entonces aquí es muy importante siempre realizar profilaxis en este grupo de pacientes con hemorragia variceal o hemorragia secundaria a varices esofágicas para evitar la traslocación bacteriana en este grupo de pacientes y el desarrollo de una complicación frecuente que se llama una peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento recomendado es ciprofloxacina, 200 miligramos IV cada 12 horas por 10 días, y en aquellos pacientes que tengan ya una cirrosis avanzada, eso lo calificamos, la severidad, con un score, con un puntaje que se llama Child-Pugh B o C, o pacientes o que en el ámbito hospitalario exista una alta resistencia a las quinolonas. Se recomienda el uso de ceftriaxona 1 gramo IV cada 24 horas durante 10 días, que es el tratamiento de elección. Lo primero que hay que realizar en ese grupo de pacientes, pues la profilaxis y el control endoscópico de la hemostasia. ¿Qué se puede realizar? Dos técnicas se utilizan para el control, que sería la primera técnica, sería la ligadura en este grupo de pacientes para la hemostasia, ¿sí?, o escleroterapia, en vez de una alternativa para disminuir lo que es toda la presión a nivel del hígado, que es la utilización de cortocircuitos intrayugulares portosistémicos, TICs. Eso lo hablamos cuando hablemos de síndrome de hipertensión portal, para que lo tengan en cuenta. Si a pesar de estas dos técnicas, de la escleroterapia y de la ligadura de las varices, sigue sangrando, entonces la alternativa va a ser, de acuerdo a la disponibilidad, cirugía o TICs, que eso sí requiere personas entrenadas, especialmente radiólogos intervencionistas en este tipo de técnicas en esto. Ya cuando la hemorragia de vías digestivas altas es en un paciente cirrótico, pero no por ruptura esofágica, sino por varices localizadas en el estómago, siempre se recomienda el uso de cianoacrilato en vez de la ligadura en este grupo de pacientes. Si no hay un control adecuado, el paciente sigue resangrando, entonces la segunda opción es la cirugía o realizar TICs en este grupo de pacientes. Este es el algoritmo de hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, lo recomendable es que si tenemos evidencia o una sospecha clínica de una hemorragia de vías digestivas altas, iniciemos inhibidor de bomba de protones, ya lo mencionamos, un bolo de 80 miligramos de omeprazol y continuamos en infusión 8 miligramos hora o 40 miligramos IV cada 12 horas. Se debe realizar una endoscopia digestiva idealmente en las primeras 24 horas o en las 12 primeras horas en el paciente que esté inestable hemodinámicamente, que haya resangrado en el servicio de urgencias o pacientes que vengan tomando anticoagulantes que no podamos suspender.
Si hay sangrado activo o un vaso visible, entonces el tratamiento, la hemostasia debe ser endoscópica y debe ser dual, ya lo vemos con inyección de adrenalina más la colocación ya sea de un medio mecánico o térmico, que se debe hacer hasta 2A, solo en el 2B, si hay desprendimiento del coágulo, pues nos toca hacer escleroterapia en este grupo de pacientes. Se debe mantener el tratamiento con bomba de inhibidores de protones durante 72 horas en este grupo de pacientes. Si hay control, pues de acuerdo a su evolución se dará ingreso hospitalario. Si hay fracaso, se hace una segunda endoscopia digestiva para un control también de la endoscópico, una hemostasia endoscópica, y si hay fracaso, pues ya la única alternativa sería cirugía y o, de acuerdo a cada institución, si hay disponibilidad de radiología intervencionista, hacer una embolización del vaso sangrante. Este es el algoritmo ya en pacientes cirróticos, como hemos mencionado, cuando hay sospecha de una hemorragia de vías digestivas altas por varices esofágicas, entonces la recomendación, inicio de antibióticos, ciprofloxacina o ceftriaxona en el caso que haya una alta resistencia local en la institución, o pacientes que previamente hayan recibido quinolonas, realizar endoscopia, idealmente una técnica de hemostasia, el control de sangrado con ligaduras, si no se puede con esclerosis, si no hay posibilidad de realizar ligaduras. Si hay control de la hemorragia, se debe mantener siempre el vaso activo, que es el oteótrido o la somatostatina, durante 5 días en promedio, idealmente en una unidad de cuidados intensivos. Si no hay control de la hemorragia, se debe evaluar la gravedad, realizar una segunda endoscopia de vías digestivas, una hemostasia con ligaduras. Si no hay control, en este caso, por lo que habíamos mencionado, entonces, de acuerdo a cada institución, una intervención quirúrgica o ya la colocación de un TICS en este grupo de pacientes para el control del sangrado digestivo. Bueno, la última parte es el cáncer gástrico, que en Colombia van a ver, de acuerdo a los datos epidemiológicos, tiene una alta prevalencia de cáncer gástrico. Entonces, es una causa importante de muerte a nivel mundial, digamos que a nivel mundial, después del cáncer de pulmón, que es la principal causa de cánceres, ocupa el 4º puesto a nivel mundial. Pues la incidencia ha disminuido en países desarrollados. Existe alta incidencia, especialmente en Japón, que ocupa el 4º lugar de incidencia, el 4º puesto en mortalidad, al igual que en Corea del Sur, en Costa Rica. Tiene baja incidencia en Norteamérica, en Australia, en África y en Europa Occidental. Usualmente la edad de presentación está entre los 65 a los 74 años. La media o el promedio de presentación en hombres es de 70 años y en mujeres es de 74 años. Y la mortalidad global por cada 100,000 pacientes en hombres es de 6.1 y en mujeres es de 2.8. En países de alta incidencia, pues afortunadamente, y ya pues con las guías que mencionan del uso temprano de la endoscopia, se hace un diagnóstico más temprano con tasas pues de cáncer en estadios iniciales. En pacientes jóvenes en los cuales existe el cáncer gástrico, tiene 2 formas de presentación. La forma más frecuente, que se llama intestinal, y la menos frecuente, que es la difusa. Esta es más frecuente en personas jóvenes, pero tiene una gravedad mayor comparada con la forma intestinal. Es muy similar en hombres y en mujeres. Usualmente está más relacionado con sangre tipo A y encontramos antecedentes familiares de cáncer. En pacientes de raza negra, la incidencia de cáncer es el doble comparada pues con la raza mestiza, y es mayor la mortalidad en estratos socioeconómicos bajos, probablemente, y lo van a ver más adelante, que una de las causas más frecuentes es la falta de refrigeración de los alimentos. En cuanto a la localización en el estómago,
el 39% se localiza en la parte proximal, el 17% en la parte media, el 32% en la parte distal y el 12% en todo lo que tiene que ver con la superficie corporal y esto. Esta es una gráfica donde ustedes están viendo, negro significa la incidencia ajusta, la rata de muertes ajustada a la edad por cada 100.000 pacientes con cáncer gástrico. Si ustedes ven, los que están de negro en este caso tienen una incidencia mayor del 30, ¿sí? Al igual que Costa Rica, Ecuador, Chile, nosotros nos encontramos acá con una incidencia de 20 a 30.000, de 20 a 30 muertes por cada 100.000 personas, es la incidencia que nosotros tenemos en cáncer gástrico. Estos son los datos epidemiológicos de Colombia. Entonces, si ustedes ven aquí en esta gráfica, en cuanto a la incidencia de cáncer estimado anualmente, entonces en hombres la principal causa de cáncer es el cáncer prostático. Estos son datos estadísticos, ¿sí? Aquí esto es del 2007 al 2011. De próstata fue la principal causa de cáncer, estómago fue la segunda causa de cáncer, pulmón la tercera causa, la cuarta es el colon, el recto y el ano. Y en mujeres, la principal causa de cáncer es mama, la segunda causa es el cuello del útero, la tercera fue el colon y la cuarta causa fue el estómago. Estas son unas gráficas ya relacionadas con mortalidad por cáncer. Esto es en hombres. Si ustedes ven, la principal causa de muerte por cáncer en Colombia es el estómago. La segunda causa, lo que tiene que ver con el tracto respiratorio alto y bajo, en este caso, y la tercera causa es la próstata. En mujeres, como ustedes ven aquí, la principal causa de muerte, ¿sí? De muerte en este grupo de pacientes es mama, y la segunda causa es el cuello uterino, y la tercera causa en mujeres sí es el cáncer gástrico, para que ustedes tengan esa imagen de la morbimortalidad en Colombia. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con el cáncer gástrico? Antes de 1989 se consideraban como los factores dietarios, una condición socioeconómica baja, el cigarrillo, el alcohol, antecedentes familiares de cáncer y algunas lesiones gástricas precancerosas, especialmente a nivel del estómago o del colon. A partir de 1989 a 1994 ya entró en este continuo entendimiento de las causas, de la causa del cáncer gástrico, del Helicobacter pylori, y se definió como el principal causante de cáncer gástrico, y en 1995 se pudo aislar las cepas virulentes del Helicobacter pylori como un factor directo causante de cáncer gástrico en este grupo de pacientes. Ya la Organización Mundial de la Salud en 1994 declaró el Helicobacter pylori como un carcinógeno tipo 1, causando un riesgo atribuible de cáncer gástrico del 50 al 73%, y en muchos estudios epidemiológicos se mostró que tiene un riesgo acumulado de 2.8 a 6 veces como causante de cáncer gástrico en este grupo de pacientes. Existen unos factores genéticos que están descritos, ya habíamos mencionado los dos tipos de cáncer gástrico, el intestinal y el difuso, y una serie de pérdidas de heterogocidad y de mutaciones de gen, especialmente en el brazo P53, que es supresor, un evento temprano que puede causar unas manifestaciones premalignas, especialmente metaplasia
y displasia, también una pérdida de la heterogosidad del 5G que aumenta el riesgo de 10 veces mayor en la población general de presentar cáncer gástrico y baja expresión de ciertos genes que están relacionados con pobre diferenciación y con mal pronóstico también de cáncer gástrico. En cuanto a historia familiar, en familiares de primer grado, ¿sí? Existe un riesgo de 2 a 3 veces más riesgo de presentar cáncer, especialmente tipo difuso, que es el cáncer que es más agresivo y en edades jóvenes. En poliposis familiar adenomatosa hay adenomas gástricos en el 35 al 100% con un riesgo de 10 veces de cáncer en este grupo de pacientes y la recomendación es que se haga un seguimiento endoscópico cada 3 a 5 años. En cáncer colorectal hereditario no polipósico hay un 11% de presentar cáncer gástrico intestinal y una sobrevida promedio a 5 años muy baja del 15%. Y en poliposis juvenil, del 12 al 20% pueden desarrollar cáncer gástrico. Hay una publicación muy buena publicada en New England en el 2000 para que la revisen sobre cáncer gástrico y eso. La relación y todo lo que tiene que ver con la parte del desarrollo del cáncer gástrico relacionado con el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori usualmente va a causar una gastritis crónica activa que con el tiempo va a ser atrófica en el 1 al 3%, que puede progresar a metaplasia, displasia, ¿sí? En estudios de casos y control se ha demostrado, y lo habíamos mencionado previamente, que aumenta el riesgo de cáncer gástrico de 3 a 8 veces, ¿sí? Se considera un carcinógeno porque causa una inflamación crónica con estrés oxidativo, formación de radicales libres, por supuesto, con el daño de todo el material genético, aumento de una cascada de citoquinas y una reparación anormal del ADN. También hay una respuesta inflamatoria incrementada con una proliferación epitelial y apoptosis en este grupo de pacientes y también está relacionado con la producción de citoquinas inflamatorias, especialmente interleuquina 8 e inflamación con riesgo de gastritis atrófica y metaplasia intestinal en este grupo de pacientes. ¿Qué relación tiene la dieta con el cáncer gástrico? Entonces, el consumo de frutas, vegetales frescos son antioxidantes y probablemente, pues, al igual que la disminución en el consumo de comidas con conservantes y saladas pueden disminuir la incidencia aproximadamente de un 30 al 50%. La refrigeración reduce también la contaminación de bacterias, hongos y formación de nitritos bacterianos, la alta ingesta de nitratos, ¿sí? Que se reducen a nitritos y reaccionan con compuestos N-nitroso, que tiene un efecto también que alteran el material genético, no se ha demostrado totalmente, digamos que es una de las hipótesis que se tiene aquí en Colombia, especialmente en lo que es la cordillera occidental y central, que el agua que hay en este tipo de cordillera contiene unas altas tasas de nitratos y que probablemente sea uno de los causantes de la alta incidencia de cáncer en lo que es el plano cundiboyacense y en Pasto también. Definitivamente las comidas saladas se asocian con mayor incidencia de gastritis atrófica. Si ustedes lo ven, probablemente en Pasto especialmente ellos condimentan y también agregan mucha sal a sus comidas y probablemente esta es la incidencia que haya de cáncer gástrico en esta región. Y también algunos otros alimentos que sean relacionados como alimentos fritos, grasosos, la carne roja, que definitivamente ya la Organización Mundial de la Salud en el 2018 sacó una alarma sobre la relación de cáncer, especialmente cáncer de colon, con el consumo de carne roja y la recomendación es el consumo de una sola porción de carne roja a la semana para disminuir la incidencia de cáncer de colon. Otros que están relacionados, el tabaquismo, aumenta 2 veces el riesgo
especialmente si se inicia a edad temprana. El alcohol no se ha demostrado en este momento que tenga relación con el cáncer gástrico. El estrato socioeconómico bajo, probablemente por la baja sanidad y lo que hemos mencionado, pues el bajo consumo de frutas, verduras por el efecto antioxidante y la falta de refrigeración de los alimentos, y lo que es la aspirina, ¿sí? Y los inhibidores del COX-2 protegen frente a la producción, frente a la aparición del cáncer gástrico. Hay unas condiciones que son muy importantes que las sepan ustedes porque probablemente en este grupo de pacientes requieren realizar controles endoscópicos un poco más frecuentes en pacientes. Estas condiciones premalignas de la gastritis crónica atrófica, las diferentes guías y la Asociación Americana de Gastroenterología recomiendan que en la gastritis crónica atrófica y en la metaplasia intestinal se realice control endoscópico por lo menos cada 3 años. En la displasia, especialmente la displasia severa, se debe tratar como un cáncer gástrico. En la leve o moderada, la recomendación es tratar el Helicobacter pylori y realizar control endoscópico también. Los pólipos, ustedes saben, son lesiones premalignas, postgastrectomía, la enfermedad de Menetrier y la úlcera gástrica. En el 1 al 2% de esos pacientes pueden tener de base un cáncer gástrico. En la gastritis crónica atrófica, lo hemos mencionado anteriormente, es una condición premaligna, hay una pérdida del tejido glandular especializado, incrementa 6 veces el riesgo relativo de cáncer gástrico, especialmente el más frecuente, que es el intestinal, y de acuerdo a la severidad de la gastritis crónica atrófica también aumenta el riesgo de cáncer. Existen 2 formas, la más común es la multifocal, y esta condición conduce a la disminución o a la ausencia de producción de ácido clorhídrico, al sobrecrecimiento bacteriano, incremento en compuestos N-nitrosos, disminución del ácido ascórbico y además también un aumento en la producción de gastrina. Metaplasia intestinal. Existen 3 tipos, tipo 1 o completa, tipo 2 o incompleta y tipo 3 o intermedia. Usualmente el 80% de los pacientes con cáncer tienen un tipo 2 y 3, ¿sí? En tipo difuso, la metaplasia intestinal es igual a la población general y el riesgo relativo en el tipo 2 es de 20 veces de causar cáncer gástrico. El 42% de los pacientes con tipo 3 tendrán cáncer temprano en los 5 años próximos del diagnóstico y no se sabe si el cáncer surge de la metaplasia de otros sitios. Eso sí no está relacionado con la displasia gástrica, lo hemos mencionado, es otra condición premaligna. La leve es reversible en el 10% y solo el 10 al 20% progresan a alto grado. La displasia severa raramente regresa y por eso se debe considerar los pacientes con una displasia severa y se deben tratar como cáncer, porque casi la mayoría, el 75 al 100% de estos pacientes progresan a cáncer, ¿sí? Usualmente en pacientes con cáncer gástrico temprano, alrededor se encuentra una displasia de alto grado en el 40 al 100%, y en el cáncer avanzado hay displasia severa en el 5 al 80%. Lo que habíamos mencionado, en displasia leve, moderada, se debe vigilar siempre con endoscopia cada año, es lo recomendable. Y en el alto grado se debe hacer una resección, digamos que se hace una mucosectomía, que es un procedimiento que es endoscópico, que no es tan invasivo, que es una alternativa en el tratamiento. Los pólipos gástricos realmente es una condición muy rara, representada más o menos del 1% de la población. El 90% son hiperplásicos, son pequeños, tienen un diámetro menor de 1.5 con un bajo índice de malignización, menos del 1%. La malignización usualmente se da sobre áreas de displasia o metaplasia, son tipo intestinal bien diferenciado y la mayoría son adenomas.
el 11% que desarrollan cáncer a 4 años. La recomendación también es vigilancia endoscópica, tercer año. Por supuesto, se deben extraer polipectomía y si hay presencia o documentación de Helicobacter pylori se debe erradicar. En úlcera gástrica, antes se creía que el 10% de las úlceras gástricas progresaban a cáncer. Lo que se considera actualmente es que de base probablemente todas esas úlceras eran desde el principio neoplasias y el riesgo relativo de desarrollar neoplasia a 9 años es de 1.8 y seguramente todo está relacionado por la presencia del Helicobacter pylori. En cuanto al cáncer gástrico, en este momento existe una división que es cáncer gástrico temprano y un cáncer gástrico tardío. La definición depende de las capas que comprometa el cáncer temprano, cuando la limitación del cáncer está solo en la mucosa y en la submucosa, pero no está en la capa muscular y puede haber o no compromiso de ganglios regionales. Esta es una imagen que nos ayuda a entender un poco mejor lo que anterior hemos mencionado. Aquí ustedes ven la mucosa, la submucosa y la muscularis en el cáncer temprano, que es esta la división del cáncer temprano. Ustedes ven que no hay compromiso de la muscular en este grupo de pacientes. En el tipo 0,1, ¿sí? Protruye. En el tipo 2A es superficial elevado. En el tipo 2B es superficial plano. Ya encontramos aquí algún grado de presión, es superficial de plano, pero aquí ya en el tipo 3, que probablemente estos ya no son pacientes candidatos a hacer una recesión endoscópica, sino una recesión quirúrgica, que es el tipo 3. Ya la parte avanzada, ustedes lo pueden ver acá, pues ya hay compromiso de las otras capas, inclusive pues metástasis y compromiso de los ganglios, metástasis, especialmente metástasis hepática en este grupo de pacientes y compromiso de los ganglios regionales. Tipo 1 es esta masa que protruye, pero ya hay compromiso de la muscular. En el tipo 2 es la ulcerada. En el tipo 3, ¿sí? Esto también ustedes lo van a leer también en la literatura, que corresponde al Bormann, que es exactamente igual, que ya ahí es tipo 3, es infiltrante y ulcerativo. Mire cómo infiltra toda la muscular, ¿sí? Y en el tipo 4 ya es difuso, infiltrando todas las capas de la mucosa gástrica y eso. En estadios tempranos, por eso desafortunadamente a veces cuando realizamos el diagnóstico ya encontramos pacientes ya con un estado avanzado, tardío de su enfermedad. En la mayoría de los pacientes, el 80% son asintomáticos. Los que son sintomáticos, la principal manifestación son datos de enfermedad ulcerosa. Ya en estadios avanzados, el principal síntoma que encontramos es una pérdida de peso, dolor abdominal en el 52%, menos frecuentes náuseas, vómito, anorexia, disfagia, melena, saciedad temprana y síntomas ulcerosos. Cuando el tumor se localiza en el antro, la principal manifestación son datos de obstrucción, especialmente vómito coercible, vómito fecaloide. Tumor en cardias causa disfagia cuando hay presencias de fístulas gastrocólicas, se presenta vómito fecaloide o alimentario y no digerido o alimento no digerido en heces. También, pues ustedes saben, cualquier tumor puede tener manifestaciones paraneoplásicas, ¿sí? Distantes al tumor primario. Las más frecuentes, pues son las trombosis venosas profundas, las neuropatías, el síndrome nefrótico, la coagulación intravascular diseminada, acantosis nigricans, la dermatosis seborreica y el prurito también como una manifestación de síndrome paraneoplásico. Entonces ya aquí el cuadro, el examen físico usualmente es normal. Lo común es encontrar un paciente desnutrido, caquético, con signos de obstrucción, con distensión, una masa en epigastrio,
aumento en el tamaño del hígado, ascitis y edema en miembros inferiores, metástasis con los respectivos nódulos, metástasis especialmente al hígado en el 40%, otros sitios donde puede causar metástasis es en el pulmón, en el peritoneo y en la médula ósea, menos frecuente en el riñón, en la vejiga, en el cerebro o en el hueso. Esta es la recomendación, lo hemos mencionado, todo paciente con dispepsia, si tiene una edad mayor de 35 signos de alarma, se debe realizar una endoscopia de vías digestivas con investigación del Helicobacter pylori. Si es positivo, se debe erradicar. Si hay atrofia o si hay una metaplasia intestinal extensa, lo habíamos mencionado, se debe hacer un control endoscópico cada 3 años. Si la endoscopia nos mostró que tiene una displasia de bajo grado, entonces hay que hacer un control de bajo cada año, siempre erradicando lo que es el Helicobacter pylori. Y si hay displasia de alto grado, se debe tratar como un cáncer temprano, realizando un tratamiento endoscópico que se llama mucosectomía. Y si es cáncer temprano, ya vamos a ver el tipo, hay 2 tratamientos, especialmente tratamiento endoscópico temprano. En el cáncer temprano, lo que hay que realizar es una ecografía endoscópica. Esto nos permite establecer cuáles son las capas que tiene el grado de compromiso y las capas de compromiso que tiene el tumor gástrico. Si se confirma que es temprano, con la ecoendoscopia, si es temprano, de acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente, de acuerdo a los grados, excepto el grado 0,3, siempre y cuando sea menor de 3 centímetros, bien diferenciado, se puede hacer un manejo endoscópico. Si es menor de 1 centímetro, se hace un procedimiento que es una resección local que se hace de la mucosa. Mucosa es un mucosa. O si es mayor de 1 centímetro, también pues lo que se hace es una disección de la submucosa, se hace un seguimiento cada 3 meses en el primer año, un seguimiento endoscópico, luego cada 6 meses por 2 años y luego cada año de por vida. Si el paciente ya tiene un grado 0,3 que ustedes vieron, ese que estaba muy excavado en las imágenes, o que tiene o está bien diferenciado o indiferenciado, que mida más de 2 centímetros, el manejo debe ser quirúrgico. Aquí mostramos algunas imágenes de cáncer gástrico temprano en este grupo de pacientes. Entonces están las respectivas imágenes de un cáncer con protrusión temprano que solo compromete la mucosa, la submucosa en este cáncer. Aquí también, pues esto ya son lesiones deprimidas en un cáncer un poco más avanzado, con presencia de pliegues. Aquí también, aquí ya son lesiones ulcerosas también en cáncer ya avanzado en este grupo de pacientes. Y aquí ya vemos cáncer avanzado 3 o 4, que es Bormann, lo que habíamos mencionado, Bormann 1, Bormann 2, cánceres ulcerados ya infiltrantes que alcanzan la muscular en este grupo de pacientes. Y ya en el tipo 5 lo que es una linitis plástica, como su nombre lo menciona, la característica del estómago es similar al plástico, que lo único que se le puede ofrecer a esos pacientes es un tratamiento paliativo. También lo mismo, viendo unos cánceres completamente avanzados. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No, profe. No, señor. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Quién está hablando? Juan Agudelo. ¿Cómo? Juan Felipe Agudelo. Juan Felipe, lo escucho. Una preguntita. Cuando un paciente tiene unas úlceras pépticas, digamos, yo soy paciente crónico, se le recomienda, a ver, lo que pasa es que yo tengo un familiar que tiene una estenosis hiatal, y, bueno, una hernia hiatal, y ya tiene está semiestenosado, ¿sí? Sí. Y eso ya lleva varios años. Entonces, ya se le desarrollaron unas úlceras y tiene, o sea,
tiene unas úlceras pépticas, pero que ya están sangrando, ¿sí? Entonces, me preguntó que, en el caso tal de que habláramos de este tema, o sea, le preguntaré a usted sobre 2 tratamientos que le habían dicho. Uno, que primero iban a tratar de ver si cauterizaban las úlceras. Sí, es el tratamiento inicial. ¿Señor? Debe ser el tratamiento inicial si hay sangrado activo. Sí. Y la otra era que si había alguna posibilidad de hacer algún tipo de cirugía para restaurar el cardias o tratar de cerrar, digamos, como de cerrarlo un poco más, o para disminuir los reflujos y que la enfermedad no empeore. Digamos que el tratamiento ya de la estenosis que usted menciona, existen unas intervenciones que son dilataciones, no sé si le han hecho a él dilataciones, supongo que sí, y si no mejoran con la dilatación y progresan, sí se debe realizar un tratamiento quirúrgico. El abordaje de las úlceras es como lo mencionamos acá, si hay sangrado digestivo activo, hay que hacer una endoscopia, hacer una cauterización del sitio, una hemostasia del sitio sangrante, y por lo que él viene presentando debe recibir antisecretores de forma permanente y prokinéticos de forma permanente. Pero si hay la posibilidad de dilataciones esofágicas y si no mejoran, también la posibilidad de realizar cirugías, ya cirugías abiertas, que lo hace el cirujano de tórax. Listo, era eso. Muy amable. Perfecto, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? No, Bueno, señor. muchachos, No, les señor. deseo una muy buena tarde. Gracias, Estudien. profe, que esté muy Bueno, bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. todo gusto. Gracias. Todo Luego, gusto. profe, muchas gracias. Gracias, maestro, muy amable.